Hola, buenas noches a todos y bienvenidos a nuestra sesión de Journal Club del día de hoy. Primero que nada, bueno, pues agradecerles a todos su presencia y bueno, pues un agradecimiento muy especial el día de hoy a la doctora Chantal Gilles. Chantal es cardióloga pediatra y especialista en cuidados críticos cardiovasculares pediátricos. Chan, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Desde hace tiempo, este tema en lo particular a mí me interesaba mucho, platicando evidentemente con parte de tu grupo, específicamente con la doctora Susi Lugo. Nos decía que no había mejor persona para hablarnos de este tema, la transición del quirófano a la terapia cardiovascular. Seguramente nos vas a dar un excelente panorama, pero hoy por hoy sabemos que es una parte trascendental de la evolución de nuestros pacientitos. Chan, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenida y la palabra es tuya. Hola, ¿qué tal? No, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. La verdad es que también es un tema que a mí me apasiona y me gusta mucho. Y ahora sí que a la embajadora, a la culpable de que esté yo también por aquí, a Susi, que con quien tengo el gusto de trabajar con ella ya desde hace algunos años. Nos hemos topado en diferentes lugares, siempre, ahora sí que siempre culpables los cardiópatas, pero la verdad es que es un gusto trabajar con ella y pues bueno, afortunadamente hemos ido fortaleciendo un grupo específicamente ahí en el Hospital de Médica Sur, pero pues me meto en problemas en varios hospitales con varios grupos, así que espero poder darles un poquito más de información o por lo menos un poco de mi experiencia al respecto, porque bueno, es diferente a veces cuando estás tratando de llevar un protocolo o un orden cuando estás en tu casa, cuando estás en tu instituto o en tu hospital, sede, escuela, cuando quieres tratar de hacer las cosas por fuera. Pero pues bueno, aquí enos para discutir todos, platicar y compartir nuestras experiencias. Súper. Bueno, pues entonces no les voy a quitar mucho tiempo. La realidad es que creo que a todos nos queda clarísimo que la entrega del paciente cuando viene de quirófano hacia la terapia intensiva termina siendo, podría ser desde una verdadera pesadilla, un caos, y todos hacemos nuestro mayor esfuerzo en que dentro de ese caos, la comunicación pueda fluir lo mejor posible. Y esto, la realidad es que no es específicamente de los cardiovasculares, ¿no? O sea, todos los que se dedican a ver otro tipo de pacientes en la terapia intensiva saben que esto es la base del éxito para poder llevar a cabo los cuidados adecuados de los pacientes en estado crítico. Entonces, pues voy a platicarles un poquito más o un poco más enfocado en cuanto a la parte cardiovascular. Entonces, ustedes saben que definitivamente esa transición entre la terapia, entre el quirófano y la terapia es la etapa de mayor vulnerabilidad para el paciente. De por sí estamos tratando de trasladar a un paciente que acaba de llevar un procedimiento de bastante complejidad y ese largo camino que a veces pueden ser simplemente, pareciera unos cuantos metros, en algunos hospitales hasta son otros pisos, parece ser eterno, ¿no? Y ahí es donde muchísimas cosas pueden pasar y es el clásico, pues es que salimos así y llegamos así y quién sabe qué pasó en el intermedio. Entonces, eh, el objetivo de todo esto y de tratar de organizar o de llevar una estructura en la entrega y la recepción de los pacientes, pues es básicamente evitar muertes que sean prevenibles, ¿no? Sabemos que son pacientes de alta complejidad y que algunos, aunque todo esté perfectamente bien hecho, desafortunadamente, pues sus pronósticos pueden llegar a ser inciertos. Entonces, entramos entre este pleito de si el problema es porque nuestro sistema de salud, nuestro hospital, nuestra unidad es deficiente, tiene procesos inadecuados o incompletos, o las condiciones del lugar en donde estamos trabajando no son las adecuadas, o de verdad es un problema o un querer hacernos los ciegos de parte del grupo o de manera personal y no querer ver los errores y mejorar. Eso creo que es la parte un poco compleja, eh, pero definitivamente todos sabemos que trabajar en equipo y mejorar nuestros procesos van a ser para el beneficio del paciente. Entonces,
la parte compleja de todo esto es que tenemos muchísima información que quisiéramos compartirnos, desde casi que el APGAR y todos los antecedentes prenatales del paciente, pero tenemos muy poco tiempo y estamos en un momento de muchísimo estrés. Entonces, eso requiere de planeación, de una estructura, de una organización y tratar de ayudar a la comunicación que sea efectiva y no afectiva, ¿no? Que siempre nos gana la emoción de ponerle, digo yo a veces como de ponerle mucha crema a los tacos y en realidad lo que queremos es el contenido importante en ese momento. Eh, Definitivamente el mejor consejo o lo que todos sabemos es que planear y estudiar al paciente con anticipación nos va a ayudar muchísimo, porque entonces esa persona que me va a venir a traer a mi paciente, yo ya lo conozco, yo ya tengo todos sus antecedentes y ya tengo toda la información cardiovascular antes de que entrara al quirófano y entonces lo único que tienen que hacer es resumirnos la parte del quirófano, entre comillas. Pero pues esta comunicación se vuelve a veces como una reunión familiar caótica, ¿no? En donde se juntan los cirujanos, los intensivistas, los anestesiólogos, perfu, más todo aquel que se cruce en nuestro camino y que quiera participar en esta fiesta, entonces se vuelve a ver un poco caótico. Entonces creo que debemos de tratar de organizarnos y pensar que los tres puntos probablemente más importantes para lograr esta comunicación efectiva es tratar de llevar un protocolo, hacer que la comunicación sea concreta y efectiva, y lo que ayuda y facilita mucho es hacer un checklist, de hacer el checklist de qué tengo que entregar y yo también qué es lo que yo tengo o lo que quiero recibir, esta información que no se nos debe de pasar. Entonces, eh, como decíamos, el objetivo no nada más es prevenir ciertas defunciones, ¿no? Que están dentro o estudios catastróficos que pudieran evitarse, pero también sabemos que hay ciertas complicaciones que van a venir consigo por el simple proceso de la cirugía y entonces nos preparamos y de eso se trata, ¿no? Muchas veces el simple hecho de conocer lo que pasó dentro del quirófano, uno ya se va mentalizando y va pensando, ya, este paciente va a ser bajo gasto, este paciente va a ser jet, este paciente va a ser no sé qué. A lo mejor podemos estar equivocados, pero más vale pensar mal y estar preparado a pensar que todo va a estar bien, ¿no? Conocer la anatomía y la fisiopatología del paciente antes de la cirugía nos va a ayudar a poder entender ahora cómo nos lo están entregando, todos sus antecedentes, no nada más los cardíacos, todos son importantes. Y del procedimiento quirúrgico no es nada más la información de qué fue lo que hizo el cirujano, ¿no? O dónde pusieron las invasiones anestesios, sino la parte de perfusión, el manejo de perfusión es una parte vital y de gran importancia para poder entender incluso cosas que van sucediendo después y uno dice, ¿qué habrá sucedido? Y entonces le damos una retroalimentación a Perfo, decirle, ¿sabes qué? Este rodillo o este equipo o etcétera, etcétera, ahora nos causó ciertos problemas, ¿no? Entonces, la anticipación de las complicaciones postoperatorias se convierte en una verdadera arte y ciencia simultánea, que para todos nosotros puede llegar a ser algo bastante divertido. Sé que cada centro, sé que cada hospital y a veces cada grupo utiliza ciertos checklists o ciertas hojas, lo que yo les recomiendo definitivamente es el que las va creando, hay que irlas mejorando y hay que irlas revisando año para año. Ahora sí que hay que ir cambiando las versiones. Esas son las que nosotros utilizamos en el instituto. Se han ido haciendo sus correspondientes cambios. Eh, Definitivamente tratamos de englobar en un solo archivo, bueno, una sola hoja que sea práctica para nosotros y para los residentes, el tener la información importante y concisa, pero también de su evolución, ¿no? Porque a veces entre tantos estudios y tantas perfusiones, tantas aminas, tantos perfusores, uno se empieza a volver un poco caótico. Entonces, todo empieza desde el antes, ¿no? ¿Quién es el paciente que estoy esperando? No hay dos pacientes con dos cardiopatías exactamente igualitas, se los puedo asegurar. No hay dos palos exactamente igualitos. Entonces, es importante conocer al paciente, insisto, no nada más sus antecedentes cardíacos, sino el resto de sus antecedentes, pero tratar de conocer a fondo esa cardiopatía, por qué lo vamos a operar, cuál es el plan
¿no? Otras lesiones que planeamos no tocar, pero que ahí se van a quedar, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es el plan que decidimos como equipo? Entonces, esta es una pequeña lista que la verdad es que creo que para algunos de nosotros con el paso de los años, este, se hace como de manera automática, ¿no? Pero preparar la unidad y en cuanto llegue el paciente, obviamente hacer unos ciertos pasos que a veces pareciera muy absurdo, pero la realidad es que es importante revisar, sobre todo también por la parte educativa, ¿no? Porque muchos de nosotros tal vez estamos familiarizados a trabajar con residentes o con personal en formación, también de enfermería, por ejemplo. Entonces, si nosotros tratamos y hablamos o pensamos en voz alta y decimos por qué lo estamos haciendo, también estamos de alguna u otra manera como aportando a la educación de todos ellos. Pero conocer a su paciente, o sea, no es nada más llegar, ver el pizarrón y, mañana hay un falot. No, hay que conocer bien al paciente a pies a cabeza. Entonces, la verdad es que hay un mundo de información relacionado con el handoff o la entrega de los pacientes. Em, no es el objetivo de esta reunión del día de hoy, porque si no podríamos estarnos aquí durante quién sabe cuántos minutos, sino horas. Entonces, escogí los dos artículos que a mi parecer em, aportan como mucho más en el aspecto de que son específicamente revisiones o casos, o más bien publicaciones específicamente de pacientes posoperados de cardio. Algunos tienen sus pros y sus contras y pues bueno, vamos a verlos uno por uno. Este face-to-face handoff, este es del American Journal of Medical Quality, es del 2015, del doctor Vergales y compañía. Y entonces, este estudio básicamente lo que hicieron fue desarrollar un proceso de entrega que ellos hacen mucho hincapié en el face to face, o sea, en esta entrega personal, literal, cara a cara. Pues al parecer con el paso de los años, hemos ido mejorando esta comunicación y hace muchos años eh, se, se era común que la entrega era como por vía telefónica o por algún tipo de comunicación entre quirófano y la terapia intensiva. Ya vamos, trae esto, así va, no sé qué, no sé qué. Y como que le medio platicaban un poco a quién iba a recibir al paciente y ya cuando llegaban era nada más literal llegar, conectar, dejar al paciente e irse. Entonces, hacen mucho hincapié en esta necesidad de hacer una entrega que sea mucho más personalizada y que sin llegar al desorden, pero que trate de mejorar esta comunicación directa, ¿no? Entonces, definitivamente, todo esto lo hicieron a través de un protocolo, de un programa en el que iban estandarizando los tiempos, los pasos y la responsabilidad de cada uno de los participantes para mejorar la comunicación y la eficiencia de los grupos. Entonces, ellos hacen el hincapié en que hay varias áreas de mejora que todos conocemos y que ese era como uno de los tantos objetivos que querían tratar de cumplir con este protocolo. Evitar esta comunicación incompleta y a veces incongruente, debemos de aceptarlo. Pero es que anestesia me dijo una cosa y ahora el cirujano dice otra, es que fue a la derecha, pero es que fue a la izquierda, pero es que sí sangró poquito, pero no sangró mucho. Entonces, evitar esta teléfono descompuesto, que la comunicación sea lo más completa y que sea dirigida y que sea entre todos los miembros del equipo. Nada de que sale el cirujano a entregarme al paciente y anestesia y perfus se quedan en el quirófano, ¿no? O sea, no me van a venir a platicar nada. Hay eh, hay un enojo o hay una discusión históricamente desde hace muchísimos años, no nada más en la parte cardiovascular, pero esta diferencia entre cirugía y anestesio, esta tensión creo que siempre existirá, esperemos que vaya mejorando con el paso del tiempo, pero es importante tratar de hacer el trabajo en equipo, ¿no? Y muy, muy importante, y la verdad es que a nosotros lo que nos ha funcionado muchísimo es incluir a las enfermeras. Incluir a enfermería porque las enfermeras, el personal de enfermería cada vez está mucho más capacitado y tiene una participación mucho más activa en el cuidado de los pacientes, tanto por volumen como por la calidad de atención, porque ellas están ahí a pie de cama con el paciente, ¿no? Y la otra, pues, es mejorar esta sensación de desorden, ¿no? Que
que luego solemos tener en las terapias que uno ya no sabe si mejor primero correrlos a todos o esperar a que nos entreguen. Entonces, el handoff o la entrega, ¿no? Es cuando nos juntamos y idealmente debe de contar o debemos de pensar que esa entrega empieza casi 30 minutos antes de que los cirujanos digan yo ya terminé, ¿no? ¿Y por qué? Porque nos tenemos que preparar, hay que preparar también al paciente para ir a hacer la entrega. Entonces, en este protocolo o en este programa que hicieron, el objetivo, o bueno, lo que para ellos fue más efectivo es que la enfermera de cabecera de la terapia cardiovascular iba al quirófano y estando el paciente en el quirófano, esa enfermera se involucraba no nada más en el traslado del paciente, sino en asegurar los accesos y básicamente los goteos o los medicamentos. Y entonces ya nos saltábamos un poco como ese paso de que enfermería de quirófano le entregue a enfermería de terapia. Eso al parecer les funcionó a ellos y por eso fue que lo estructuraron de esa manera. Sin embargo, para el resto del equipo había un cierto sistema de mensajes o de códigos que iban avisando con cierta temporalidad. Ya salimos de bomba, ya terminaron el eco, ¿no? Estamos en hemostasia, etcétera, etcétera, para ir más o menos como dando un aviso de la temporalidad y de los avances de la cirugía. Para ellos fue muy importante hacer una cuantificación del tiempo entre cada uno de los procesos y no nada más el apego al sistema o al protocolo que ellos estaban implementando. Entonces, ahorita van a ver en la hojita del checklist que no nada más van palomeando y sobre qué se hizo y qué no se hizo, sino que ponen los tiempos. Ellos querían acortar o buscar la manera de acortar los tiempos, que también eso mejorará la calidad de atención de los pacientes. Y muy importante limitar el acceso al personal innecesario. Entonces, hacen todo un mapa en donde recomiendan ciertas posiciones y un algoritmo del orden de palabras. Entonces, estas son las hojitas que vienen en el artículo, que como ustedes ven, la imagen del lado izquierdo, en realidad nada más es como tachar sí, no, ¿no? 30 minutos, etcétera, cuando llegamos al quirófano, en cuanto llegamos a la terapia intensiva y hacemos como el step back o todos, ya está instalado el paciente, ahora sí nos vamos a poner a platicar, ¿no? Y vean como un poquito más hacia la derecha vienen los tiempos. Y literal no es el 6 minutos, sino es poner la hora y entonces con eso ellos después iban haciendo un análisis de por qué se tardaron de aquí para acá y qué fue lo que sucedió, cuántos minutos. Entonces es la hora reloj la que tenían que apuntar en esa parte de ahí. Y fíjense que como tanto en este artículo como en el que vamos a ver un poquito más adelante, me llama mucho la atención la cantidad de gente que quieren alrededor del paciente. Uno diría, 7 personas alrededor del paciente que viene de quirófano son demasiadas. Cuando uno está ahí parado y se da cuenta cuánta gente está alrededor y cuántas personas estamos hablando al mismo tiempo y en realidad cuántas están llevando conversaciones completamente independientes, se darán cuenta que seguro son más de 7 personas. Entonces, aún así, de estas 7 personas que parecieran ser muchas, fíjense cómo hay 3 enfermeras, que es la enfermera principal, la enfermera circulante y una que le llaman como recording, o sea, la que va llevando el registro. Hay de estas 7, 3 es personal de enfermería. Para muchos de ustedes seguramente conocerán un poco el sistema de salud de Estados Unidos y ellos tienen terapistas respiratorios, ¿no? Algunos de los hospitales no los tenemos, eh, pero en Estados Unidos sí lo tienen, ¿no? Y es la persona encargada de ventiloterapia, pero no nada más de ir y llevar el ventilador, sino ver la programación, la calidad del equipo, la limpieza, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa persona también está ahí. Y como vean, del resto hay un fellow o un attending de la terapia, anestesia con su residente y cirujano. Eso es todo lo demás. O sea, en realidad hay 3, a lo mucho 4 médicos ahí parados alrededor. Entiendo que muchos hospitales escuela tenemos que tener muchos rotantes, tenemos un montón de residentes, pero estas personas deben de estar
decimos nosotros, como en la segunda o en la tercera línea, ¿no? No estar directamente alrededor del paciente porque entonces eso entorpece la comunicación que no nada más debe de ser verbal, sino no verbal. Y bueno, del lado derecho viene un poquito como el checklist o la lista de cosas importantes que ellos consideraron relevantes desde los tiempos de bomba, tiempo de pinzamiento, ¿no? Los típicos lesiones residuales, qué dijo el eco, cómo vienen las aminas, los accesos venosos, las cánulas para los pacientes que vienen intubados, los marcapasos, ¿no? Y entre hemoderivados, etcétera, etcétera. Y lo hacen en algo como muy concreto y muy conciso. Debemos de recordar que en muchos hospitales la preparación sí, la preparación de las infusiones es estándar. Entonces, en realidad, a veces funcionan un poco como los adultos que dicen en cuánto está pasando en tantos mililitros por hora y uno que casi casi ya sabe cuál es la dosis ponderal porque sus diluciones son muy estandarizadas, a diferencia de otros hospitales o de otros grupos en donde pueden variar muchísimo, ¿no? Entonces, es importante aclarar que en este artículo en particular, el checklist era para este checklist, que es la hoja que se ve del lado izquierdo, es para evaluar el proceso, no para guiar o calificar el contenido y la información que se está transmitiendo. Ese no era el objetivo en este artículo en particular. Entonces lo que hicieron es que hicieron como un programa piloto en el que todos los cirugías cardíacas que recibieron en el periodo de enero a junio del 2012 se incluyó a todo el equipo relacionado directamente con los cuidados postquirúrgicos cardíacos, desde anestesio, terapia, cirugía, cardio también, enfermería, perfu y terapia respiratoria. Y el personal independiente, pero del departamento de calidad, fungían como observadores o en algún momento como apoyo resolviendo en cómo llenar el checklist o cómo llevar el protocolo de entrega, más no involucrados en esta información que usted dijo es mentira porque en la nota del cirujano dice otra cosa. No, ellos nada más estaban como observadores, evaluadores y guiando un poco al principio el protocolo que estaban llevando. Entonces, los objetivos o los resultados primarios, pues lo que querían era saber qué tan factible y qué tan confiable era este proceso de evaluación que ellos estaban calificando. Y como secundario lo que hicieron fue evaluar la percepción del personal de salud sobre qué tan útil sentían ese proceso. Hicieron un ajuste de los resultados de acuerdo al RASH, pues querían saber si había alguna diferencia entre entregar un paciente de no tan alta complejidad, un RASH 1, 2, tal vez contra un RASH 3, 4, ¿no? Juntaron 79 casos, hicieron un análisis estadístico descriptivo a través del checklist y como les decía, hicieron una correlación con el RASH. Entonces, lo que ellos nos presentan, bueno, inicialmente de los resultados, pues la edad promedio, ¿no? Iba desde básicamente días, ¿no? Desde neonatos hasta los 18 años. Eh, el RASH, pues en realidad, el mayor grosso o el mayor número de pacientes o de casos analizados fueron más o menos el 1, 2, 3, 4 como un poco más intermedios, y los 5, 6 pues eran los de menor frecuencia, ¿no? Sin embargo, en cada uno de estos hicieron un análisis sobre cuánto se tarda la enfermera desde llegar al quirófano, preparar todas las líneas y catéteres y transportar al paciente, si era exactamente lo mismo dependiendo del RASH, y cuánto nos tardamos entre que llegamos a la terapia intensiva y hacemos el handoff completito en minutos. Y entonces lo que vimos es que el promedio, 27.5 minutos en esta parte inicial que debe de hacer la enfermera de la terapia al quirófano, digo, del quirófano hacia la terapia, con una P no significativa entre los diferentes escalas de RASH. Y el handoff o terminar el handoff desde que llega el paciente, 8.7 minutos, 8.7 minutos, eh, desde que llega el paciente a la terapia, se conectan todos los, no son percusores, todos los perfusores, se conecta el ventilador,
se toman las muestras, se reporta la primera gasometría, se revisa la radiografía porque son de estos equipos portátiles que ven en ese momento la imagen y la entrega de la información, 8.7 minutos. No hubo una P significativa entre los diferentes grupos de traje. Posteriormente, el otro objetivo era cuál es la percepción que tiene el equipo sobre si esto es útil o esto no es tan útil. Y vean cómo en general eh, eh, la, la, la comparación, por eso hay las gráficas que ven del lado derecho, es entre antes del grupo piloto y después del grupo piloto, ¿no? Y hacen esta comparación, pero es básicamente un interrogatorio al resto del equipo para que tanto sienten que les sirve, no les sirve, si se están apegando al protocolo que se les está dando o no, y por si no se están apegando, entonces por qué no lo están haciendo. Entonces, por ejemplo, esta parte en donde dice el resumen quirúrgico sobre los antecedentes o la revisión del caso en la terapia intensiva antes de que el paciente llegue, solamente el 72% de los casos se realizó. O sea, como que sentimos que no nos estamos preparando aún a pesar de las circunstancias, ¿no? Mientras que hay otras cosas que, bueno, es evidente que todos seguimos haciendo de manera rutinaria. Entonces, se corroboró que el handoff fue completo y que la información fue verídica por medio de las notas postquirúrgicas, tanto de cirugía como de anestesio. El 82% se reportaron como concordantes y solo el 72% de los casos requirió de una revisión previa a su ingreso. O sea, hubo algunos antecedentes que se perdieron o que hubo discordancia entre lo que había antes y después de la cirugía. El 85% de asistencia del equipo multidisciplinario, o sea, se convocó a todo este grupo que yo les decía y resulta que el que más falta o el que más falta en el handoff es cardiología. Justifican o explican que los cardiólogos pediatras pues no están de base en el área de la terapia intensiva y que tienen que cubrir otros servicios o realizar otras actividades y que a veces les es imposible estar físicamente cuando el paciente viene llegando de quirófanos, ¿no? Sin embargo, siempre se hace como ese hincapié de tratar de involucrarlos siempre, no nada más en la recepción, sino también después en los pases de visita y en conocer la evolución de sus pacientes, ¿no? Porque cada quien puede aportar cosas diferentes. Entonces, en este estudio, básicamente lo que nos demuestra y con las conclusiones a las que se pueden llegar es que es posible hacer un proceso que sea estructurado, que sea uniforme o tratar de que sea lo más uniforme posible, que sea multidisciplinario para la transferencia y la entrega de los pacientes posterior a la cirugía cardíaca, sin importar el nivel de complejidad del caso. Que evidentemente yo pensaría que mientras más complejo, probablemente nos vamos a tardar un poco más, ¿no? Si queremos obtener los mismos detalles y que nada se nos escape, probablemente nos vamos a tardar un poco más. Pero cuando nos entregan un paciente un poco más grave, un poco más inestable, regularmente sentimos que tenemos un poco más de prisa y es así como de dame la información concreta y directa y después poder entrar como que en mucho más detalle. Entonces es importante eh, tratar de darnos ese tiempo para mantener una comunicación efectiva. Clasificar los datos entre lo que es necesario para la entrega del paciente y aquellos datos que se pueden obtener ya sea en el análisis o en el estudio previo del caso o en, durante la evolución del paciente. Por ejemplo, en la entrega del paciente de quirófano no necesitamos saber qué Apgar tuvo, si se intubó desde antes, o sea, no estoy diciendo que no sea importante, pero para el handoff tiene que ser la información que necesito en ese momento, que es la más importante y yo ya debo de tener ciertos conocimientos previos sobre el caso, ¿no? Por eso es que también creo que la participación y el involucrarnos en la sesión médico-quirúrgica, aunque parezca un caso súper sencillo y que ni siquiera tendría por qué presentarse en sesión médico-quirúrgica,
es importante porque se conocen antecedentes que nos van a ayudar a tener un mejor manejo y que el paciente tenga mejor evolución. Y ahí podemos tomar mucho más nota de se le lesionó la subclavia, ha tenido 40,000 catéteres, tuvo una lesión de la línea en una cirugía previa, no sé, algunos otros detalles, ¿vale? Y muy, muy importante, pues incluir a todo el personal involucrado sin importar el modelo de entrega que se utilice en el hospital donde yo trabajo. No podemos pensar que los pacientes son únicamente responsabilidad del personal médico y que somos los únicos que vamos a impactar en su evolución. Está ampliamente demostrado, insisto, no nada más en la parte de la cirugía cardíaca, sino en muchas otras cosas, que involucrar y hacer sentir al personal de enfermería, de inhaloterapia, de lo que ustedes quieran, como parte del equipo, da esa sensación de pertenecer y de responder, ¿no? Y no nada más el estar siguiendo indicaciones sin ninguna lógica o análisis al respecto. Entonces, ayuda a mejorar el ambiente de trabajo y por ende su participación y su compromiso con los pacientes. Y bueno, el segundo artículo que escogí para revisar o platicar con ustedes es Assuring Sustainable Gains in the Interdisciplinary Performance Improvement, Creating a Shared Mental Model During an Operating Room to Cardiac ICU Handoff. Este es del 2017, si no me falla, sí, del 2017 y este es del Pediatric Critical Care Medicine. Seguramente muchos de ustedes ya están familiarizados con este paper, ¿no? Ya tiene unos cuantos años y definitivamente pues el Critical Care es una de las revistas a las que más a veces andamos visitando. Entonces, como introducción, existen pocos estudios que analizan o vaya la redundancia, estudian la sostenibilidad de estos proyectos de mejora, porque hacemos un proyecto, lo aplicamos, como en el artículo pasado, y hacemos un análisis de qué tanto me sirvió o no me sirvió en un solo tiempo, en un solo momento, y regularmente esto es poco tiempo después de haber aplicado el protocolo. Entonces, lo que siempre nos terminamos preguntando es, bueno, ¿y esto va a seguir sirviendo en un año, en 8 años, en 10 años, en 15 años, en 20 años? Probablemente muchos protocolos o muchos proyectos van a requerir ciertos ajustes, ¿no? Nada es, o sea, inamovible con el paso del tiempo, pero analizar y estudiar sobre la calidad de atención y sobre proyectos en el handoff a un seguimiento mayor a un año, en realidad hay poco al respecto, sobre todo cuando es de un solo centro. Hay otro artículo, otro paper que les mandé por ahí que se me hizo también súper interesante. Es en realidad un análisis de varios estudios y ahí sí incluyen adultos y niños y bueno, hay variables más a considerar, etcétera, etcétera. Pero bueno, cada uno de los artículos que estamos revisando nos van a aportar cosas diferentes, pero este en particular, esto fue lo que más me llamó la atención y se me hace que es algo que puede aportarnos mucho más. Entonces, no nada más habla sobre las áreas de mejora en la seguridad del paciente, sino cómo llevarlo a un periodo de mayor durabilidad. Entonces, el modelo de mentalidad compartida básicamente es tratar de que todos estemos en el mismo canal, ¿no? Conocer o pensar en los mismos problemas, tener clara cuáles son nuestras metas, la información relevante a compartir, cuáles son las estrategias y los roles de cada uno de los miembros del equipo. Y entonces esto va a permitir encontrar explicaciones y expectativas tanto de las tareas del coordinador, de las tareas coordinando y dirigiendo sus conocimientos y aptitudes para cumplir las demandas del objetivo general. Esa es básicamente la descripción de un modelo de mentalidad compartida. Existen varios modelos, este es el que utilizaron en este grupo y me parece que intuitivamente es lo que todos queremos, estar pensando en el mismo canal, ¿no? Que hasta parece que estamos conectados y a veces nos estamos complementando de alguna u otra manera. Pero la base principal del modelo de mentalidad compartida siempre va a terminar siendo la comunicación. No podemos asumir que la persona que está a un lado de nosotros piensa
exactamente lo mismo que nosotros o de la misma manera, porque entonces vamos a errar rotundamente. Entonces, la base debe de ser esa comunicación y la coordinación entre los diferentes participantes del equipo. Entonces, el modelo de mentalidad compartida está un poco como basado o lleva este eh, este juego de palabras, que es el I5, y que es una manera como de hacer una pausa, pensar en estos 5 puntos para saber si todos estamos como en el mismo canal. Y entonces, la verdad es que no encontré la manera de traducirlo así de lindo del inglés al español, pero bueno, básicamente la mnemotecnia es que son los 5 I's, o los 5 yo, y entonces yo sé qué es lo que está mal y entonces al yo saber lo que está mal, tengo el diagnóstico y los problemas que estamos esperando. Yo sé qué es lo que tengo que hacer, entonces entiendo cuál es el tratamiento y el camino que estamos llevando. Yo sé por qué cosas me debo de preocupar o cuáles son como mis focos rojos, hablando de complicaciones potenciales, ¿no? O sea, en qué me tengo que estar fijando. Yo sé cuándo debo de escalar o cuándo debo de buscar ayuda o pensar en que esto es algo más allá de. Son criterios muy específicos de cuándo escalar o cuándo incrementar cierta dosis de medicamentos, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo veo lo que tú ves. Ese creo yo que es el punto más importante. Si yo veo lo que tú estás viendo, entonces estamos todos de acuerdo en que ahora lo que tú me estás entregando, lo que tú me estás contando, ¿no? Sangrado mayor a lo habitual, por ejemplo, yo también lo estoy viendo y entonces en ese momento lo estoy aceptando o lo estoy corroborando y entonces en ese momento la responsabilidad ahora cae sobre mí. Si en el handoff alguien está tratando de entregar un cierto problema o algo que ellos están viendo y nosotros no lo vemos, aunque en ese momento no tenga la arritmia, pero si para nosotros no nos queda claro el trastorno del ritmo del que me están explicando o platicando y que por eso tiene cierto antiarrítmico, entonces en ese momento se pierde la responsabilidad del antiarrítmico porque yo no estoy viendo o yo no estoy en el mismo canal que tú y entonces cada quien va a jalar para su lado. Es muy cierto, eso nos pasa con cierta frecuencia. Entonces, es un entendimiento colectivo del estado de salud actual del paciente. Evidentemente, estos puntos se van como repitiendo, se recomienda que se vayan como repasando en cada entrega, ¿no? En el cambio de turno, en la entrega del paciente, etcétera, etcétera. O cuando viene la supervisión de hacerme una evaluación, hay que volvernos a hacer las mismas 5 preguntas para ver si todos estamos en el mismo canal. Y bueno, si esto es aplicable, muy importante, como bien lo dicen muchas veces, si esto es aplicable y es sostenible a largo plazo. Entonces, este protocolo lo hicieron en el Children's National Hospital, que es un hospital de Washington, que más o menos para que se den una idea, ellos reportan que tienen 400 ingresos al año relacionados con cirugía cardíaca en una terapia cardiovascular de 26 camas. Antes de hacer o de poner a prueba este protocolo o este programa, hicieron una encuesta a todo el personal involucrado en la entrega o en el handoff de los pacientes cardiovasculares y ellos referían que las entregas las calificaban como caóticas, muy variables, con muchos factores de distracción y el principal factor de distracción y que incluso me puedo identificar es la transferencia de tecnología, palabra muy elegante para decir, conecta los electrodos del paciente, calibra las líneas invasivas, etcétera, etcétera. Transferencia de la tecnología y la entrega de la información es simultánea. No puedo poner atención a lo que me están platicando, tomar nota, si al mismo tiempo tengo que calibrar la línea arterial. Esa fue una de sus principales quejas. Y entonces aplicaron este grupo piloto con este protocolo que hicieron, con un algoritmo que fue igualmente detallando cuáles son las etapas o las fases y los roles que cada uno lleva. Eh,
Este es un pequeño checklist que no viene propiamente, no viene la imagen propiamente en el artículo, pero viene la liga donde se puede acceder a ella. Y básicamente es un checklist de cómo preparar la unidad antes de que llegue el paciente. Desde perfusores, conexiones, la bomba, las bombas, la cama, las tomas de aspiración, este, jabón, papel, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, en realidad el protocolo está como más dirigido a esta imagen que probablemente no es muy clara. Si lo ven directamente desde el artículo, creo que podrán darle un poco más de zoom y ser un poco más eh, específicos en las diferentes partes, pero no lo voy a leer todo completo, pero básicamente lo que quiero enfatizar aquí es cómo hay una fase cero, o sea, la fase de preparación previo a que llegue el paciente, la fase uno, la fase 2 y terminando la fase 2 ahí es donde viene un pequeño como break y tenemos que aplicar los I5 y después viene la fase 3 con la fase 4. Y vean cómo dentro de cada una de las fases, la enfermería, que es la primera columna, los médicos de la terapia cardiovascular, los técnicos en inhaloterapia o en respiración, anestesia, cirugía y una segunda enfermera. Aquí a lo mejor no tenemos el lujo de tener tres enfermeras, pero tenemos dos, que también es un gran lujo, ¿no? Pero pues me encantaría que se tomaran el tiempo de leer cada uno de las cosas que especifican en las diferentes fases. Hay unas que me parecen muy, muy interesantes y la verdad es que eh, agradezco que literal lo pongan en un algoritmo con toda la seguridad y con toda la eh, formalidad, ¿no? Y vean cómo dice que el cirujano debe de entregar un dibujo de lo que hizo. Eh, obviamente anestesia pues tiene que entregar todas las infusiones, pero anestesia es el que está, al parecer, está encargado de los diagnósticos, del marcapasos, por ejemplo, obviamente de todos los accesos, pero aquí no entra el papel de perfusionista. Entonces, anestesia tiene que eh, asumir y transmitir toda la información directamente del equipo de Perfu, aunque hay algunos otros grupos que llevan unos protocolos en donde de verdad, y a mí me parece muy, muy enriquecedor, tanto en la parte de enseñanza como también para los que se supone que estamos enseñando, pero que seguimos aprendiendo, el involucrar a perfusión de manera face to face, de manera presencial a la terapia intensiva, porque también se hace una retroalimentación de la terapia hacia perfu y viceversa, ¿no? Entonces, bueno, en este grupo así no es, me parece que el equipo de perfu por alguna razón no puede salir del quirófano, pero aclararles que hay algunos grupos que sí lo consideran y a mí me parece una buena idea. Y otra parte bien importante, bueno, pues es un algoritmo o es un dibujo muy parecido al que vimos en el otro artículo, en donde tratan de estandarizar hasta literal en dónde nos vamos a parar, ¿no? Siento que esto es a veces como cuando estamos analizando el PALS y entonces uno sabe que la persona que está parada de este lado, al lado de el monitor, es el encargado de ciertas cosas, ¿no? Entonces, creo que es difícil como asegurar que las cosas se lleven exactamente en ese orden. No todas las terapias intensivas están instaladas o tienen tanto espacio como lo ven ustedes alrededor, pero creo que el objetivo o el mensaje es tratar de estandarizar quiénes son quienes tienen los papeles principales y son los que están en la primera línea cerca al paciente y todos los demás, si quieren y respetan los tiempos y respetan el silencio, pueden participar, en la entrega. Entonces, insisto, la base son los I5, los representantes o supervisores de la práctica en vivo, así como el mantenimiento de auditorías y capacitaciones, están de manera pues tal vez no rutinaria al 100%, pero dicen que están en su gran mayoría en las entregas y son los que están
supervisando y calificando un poco como a distancia el proceso de la entrega. Eh, las personas que se involucraron en este protocolo, previo y durante el protocolo, recibieron presentaciones o clases de manera didáctica, se hizo un cierto apoyo o trabajo simultáneo entre los diferentes participantes del handoff, y muy importante me parece a mí es que favorecieron el tener un debriefing o una retroalimentación al final de cada una de las entregas, ¿no? Obviamente no se van a hacer en ese momento porque es el momento más crítico y de mayor trabajo, pero me parece que es importante, ¿no? Permitir que a lo mejor enfermería nos diga, doctor, se le olvidó decirnos, no sé, cuántos hemoderivados quedaron disponibles en banco de sangre, o doctor, a mí no me quedó claro cómo quedó el catéter o con qué tubo fue que se terminó intubando, no lo sé, ¿no? Em, pero esto permitir que haya preguntas o pistas, así como, oye, pues te faltó tal cosa, entre los diferentes participantes, sin esa sensación como de miedo o de cómo es que enfermería va a levantar la voz o cómo es que el técnico de inhaloterapia me va a preguntar qué salió en el ecocardiograma. O sea, aquí se trata de también de mantener mucha sensación de respeto y trabajo en equipo. Entonces, estas auditorías las se hicieron, las auditorías del handoff como tal, junto con una encuesta a todo el personal involucrado, se realizó cada 8 semanas, evaluando el apego al protocolo y el interés eh, de continuar haciéndolo, ¿no? Y así se fueron durante más o menos unos 4 años, logrando hacer que cerca de 50 auditorías consecutivas, y entonces buscaron como dos tiempos que fungieron como punto de corte para comparar esta etapa contra esta etapa. Ahorita lo van a ver en las fechas. Em, Se definió como compliance o como está haciendo una compliance adecuada, el apego al algoritmo al 100%. Si faltó un punto, entonces eso no se clasificó como tal. Y como les decía, fue un análisis de 2 puntos de corte. También se permitió o se invitó a que se hicieran ciertas encuestas anónimas de 10 preguntas a diferentes participantes de los equipos para que pudieran externar sus incomodidades o alguna opinión en particular. Entonces, el apego al protocolo que habían propuesto tuvo un apego del 75% a 4 años, que la verdad es bastante bueno. ¿Cuántos de nosotros hemos querido lanzar un proyecto o lanzar un protocolo y en menos de un año se nos cae el protocolo, ¿no? Y esto tiene que ver con que la gente se siente identificada y siente que es útil. Dentro de las 11 áreas que estuvieron analizando, hubo una mejoría en el apego en 7 de estas 11 áreas, y la discusión de los I5 o de los 5 puntos se llevó en un 85% a las 8 semanas y 94% a los 4 años. O sea, es una mnemotecnia eh, y es un sistema que pareció impactar de manera muy positiva sobre el grupo, al grado que lo hicieron suyo con mucha facilidad, ¿no? Los distractores que tanto comentaban que era algo importante en los resultados de la encuesta preliminar, pues vieron que disminuyeron o aumentaron la ausencia de distractores de un 66 a un 72%, siendo aún así los distractores auditivos los más comunes. Entonces, eso creo que es una llamada de atención para todos nosotros, que de repente no nos damos cuenta cuánto ruido hay adentro de la terapia intensiva. Y el tiempo de entrega en realidad no varió mucho. En el 2010, que fue su primer tiempo de corte, fue de 13.3 minutos. Y en el 2014, 15.6. Uno diría, bueno, ¿y ahora por qué se están tardando más? Probablemente a lo mejor están siendo las entregas mucho más completas, hay un momento al final de la entrega, ¿no? De preguntas y respuestas
de inquietudes y que entonces a lo mejor el equipo se va sintiendo con más comodidad y entonces permite lanzar estas preguntas que a lo mejor no nada más son educativas, sino también relacionadas con los pacientes, ¿no? Entonces, es la tablita del lado derecho, pues es básicamente de forma muy gráfica y visual como hubo las diferentes áreas de análisis, hubo algunas en las que hubo una diferencia y una mejoría significativa, ¿no? Contra otras que no fue tanto. Y en general, la percepción del equipo de trabajo a los 4 años es que sí había habido una mejoría en su forma de trabajar, tenían una percepción positiva de este protocolo. El 91% de la gente sentía que en el handoff estaba recibiendo la información necesaria y completa, que a lo mejor incluso ya no era, no es que no se deba de hacer, pero que ya no se sentían con esa necesidad de leer todas las notas postquirúrgicas porque tengo muchos huecos todavía, ¿no? Y de todos estos handoffs, aunque sí hubo una cierta mejoría, en realidad solo el 87% logró identificar que esta mejoría fue por el modelo de mentalidad compartida. Como que muchos en general dijeron, bueno, pues no sé exactamente qué modelo o cómo lo están haciendo, pero lo que están haciendo me gusta y está funcionando, ¿no? Pero solamente el 87% pudieron identificar que era por este modelo en particular. Entonces, esta sensación de, de que me anticipo y me preparo mejor a recibir al paciente se incrementó en 4 veces, o sea, de un 14 hasta un 80%, me siento más seguro de recibir al paciente y recibo la información adecuada y completa, se incrementó hasta en 3 veces más, del 33 hasta el 91%. El 80% de los encuestados sienten que este método cumplió 9 de los 10 objetivos que se habían planteado inicialmente y que probablemente el que más les falló fue el traslado seguro del equipo. Esa transición física del paciente sigue causando como todavía un poco de inseguridad y probablemente es una de sus mayores áreas que buscarán mejorar, ¿no? Al final, en la misma encuesta, clasificaron al handoff o a la entrega ahora como organizado, confiable, efectivo y seguro, sistemático y completo. Y creo que ese es como el concepto que quisiéramos todos obtener de nuestras diferentes entregas, ¿no? Entonces, haciendo el análisis de los resultados, decían que pues lo más agradable del protocolo es que se demostró que fue exitoso, a pesar de que también son un hospital escuela en el que hay mucho movimiento, mucho cambio de los pacientes, mucho cambio del personal por residentes, por estudiantes de enfermería, por rotantes y pues también por el mismo staff, ¿no? Que puede ir cambiando. En 4 años, no todos los hospitales tienen exactamente al mismo personal. Y eso implica que no nada más se comprometa uno con el aprender del programa o aprender el modelo, sino mantenerlo y seguir enseñando a nuevas personas. Y eso demuestra, o esto fue demostrable a través de un trabajo en equipo con liderazgo, en donde la base fue el mantenimiento proactivo, ¿no? El querer seguir capacitando más gente pensando en mejorías a futuro, ¿no? Definitivamente cada uno de estos protocolos se debe de individualizar de acuerdo a las necesidades y también a las capacidades que tiene cada uno de los centros, ¿no? Cada disciplina, y le llamamos un poco disciplina como al área de trabajo, ¿no? O sea, enfermería tiene un experto, terapia respiratoria tiene un experto, terapia, cirugía, etcétera, etcétera. Y este experto de alguna manera indirecta fue aquella persona que no es que la hayan asignado con una etiqueta, sino que fue la que se vio que durante el paso de los años siguió promoviendo y cuidando el método con el paso del tiempo. Entonces, por eso se convirtió como en esta persona experta en esa área. Pero muy importante, ninguna disciplina es completamente dueña del protocolo. O sea,
el cirujano, lo siento, pero el cirujano no es la cabeza del handoff. Si pensamos en el handoff como en una pirámide, en donde el cirujano está hasta arriba y todos los demás terrenales estamos aquí abajo tratando de sacar adelante al paciente, entonces esto no va a salir. Esto es un trabajo en equipo y creo que esa distribución de la gente justo viéndose frente a frente, todos alrededor del paciente, da esa sensación de que cada quien tiene un papel importante y no es que uno sea mayor que otro y es importante que todos se escuchen entre todos. Eh, Regularizar el proceso como una parte de un algoritmo interno de cada centro hospitalario es importante y es lo que debemos de buscar cada uno de nosotros. En reconocer que las limitaciones, así como las de este proyecto, pues es que tenemos mucho personal cambiante y uno a veces se siente cansado y frustrado de que cada mes tiene que volver a dar la misma clase, cada mes tiene que volver a capacitar a una o dos personas. Y uno diría, ¿por qué no me pueden juntar a todas las personas al mismo tiempo? Pero no es tan fácil. Y la otra limitación en el análisis que hicieron es que las personas que participaron en el handoff, que fueron evaluadas, eh, sabían que tenían un observador y ese observador también estaba siendo observado. Entonces, no es que haya sido doble ciego, ¿no? O sea, no es que haya habido mucho secreto al respecto, sino que es como cuando uno sabe que está en examen y entonces hace un poco diferente las cosas, que no debería de ser así, pero es la realidad. Entonces, la conclusión de este estudio fue básicamente que lograron establecer este método que para ellos fue efectivo tanto a corto como a largo plazo, utilizando el modelo que para ellos fue el que tuvo una mayor aceptación por todo el equipo, eh, tanto quirúrgico como de la terapia intensiva, que fue el famoso modelo de mentalidad compartida, ¿no? Eh, no me voy a meter en mucho más detalles por cuestiones de tiempo, porque ya tengo aquí el reloj sobre la mira. Este otro artículo, yo creo que fue mi tercer artículo favorito. No me va a dar mucho tiempo de entrar en muchos detalles, pero este es justo el que les platicaba, que es de la Sociedad de Cirujanos Torácicos, del Workforce de Thoracic Surgeons. Y es bueno, es de los que encontré más actuales y me gustó mucho porque es un análisis sistemático de varios artículos en los que cada uno de los artículos trata de analizar los procesos estructurados, cada uno tendrá sus diferentes procesos, pero si estos procesos son efectivos a corto, a largo plazo y cuáles pros y contras tienen. Entonces, en realidad es básicamente, creo yo, el único análisis sistematizado y de gran impacto. Y pues fíjense, incluyeron adultos y pediátricos, pero sí se concluyeron más o menos dentro de los 21 estudios que cumplieron sus criterios de inclusión y exclusión, fueron casi 4.568 pacientes o handoffs o entregas que pudieron analizar, obviamente, entre cada uno de los diferentes artículos que fueron juntando. Y la verdad es que se me hace muy, muy interesante. Eh, Ojalá y hayan tenido tiempo y si no, cuando tengan tiempo un poquito más adelante, incluso trae varios checklists, varias propuestas de checklist. Me llamó mucho la atención que hay un checklist para anestesio, hay un checklist para cirugía, hay un checklist para la terapia y entonces también anestesio ya sabe qué información tiene que sacar del quirófano, ya sé lo que me va a preguntar la terapia intensiva, entonces esos números son los primeros que debo de llevar a la mano y terapia ya sabe lo que va a preguntar. Digo, a veces salen otras preguntas, pero ya las llevan, ¿no? La famosa distribución alrededor del paciente es lo que sigue predominando y se sigue recomendando. Eh, el papel que tiene cada uno de ellos, también hacen hincapié en esta parte de ya voy a salir o ya terminé o no, o sea, ya no es nada más el ya pidieron la cama, sino que también hay una comunicación entre casi siempre el personal de enfermería unos 30 o 45 minutos antes de salir, como para todos los que se dedican a estas cosas, cosas tan sencillas como de qué lado viene el catéter, cuántos drenajes traes, ¿no? Para cuántos sellos pleurales voy a preparar, etcétera, etcétera.
Entonces, estos pequeños detallitos que se comparten principalmente entre enfermería, unos 30, 45 minutos antes de salir, y eso sí puede ser vía telefónica, pero el resto de las cosas siguen promoviendo que sea un espacio organizado, que no haya sobrecargo de gente, que no haya sobrecargo de ruido, que todo mundo escuche a todo mundo, que no haya comunicaciones cerradas. ¿No? Ay, es que a mí me dijo, entre adscritos se platican una cosa y entre residentes se cuentan otra cosa. No, los adscritos deben de supervisar la manera en la que los residentes o los fellows están recibiendo y están entregando al paciente. Y si dicen alguna barbaridad o si les falta preguntar algo, entonces es donde entra la participación de los adscritos, pero tampoco no dejarlos a un lado nada más como escribanos tomando información y entre adscritos estarnos comunicando, porque entonces se pierde esa parte de la enseñanza. Y pues bueno, para finalizar, algunos mensajes que quisiera yo, o creo yo que podemos llevarnos a casa de enseñanza muy puntual, es que estandarizar todos los procesos de acuerdo a las necesidades y las disponibilidades de cada hospital o de cada central de trabajo, ¿no? Hay que darle seguimiento a estos protocolos que nosotros estamos tratando de implementar, si son útiles, si son aplicables, si yo como usuario me siento cómodo y siento que me sirve de algo, si no, no lo voy a seguir jamás. Y todas estas reevaluaciones y mejoras hay que seguirlas haciendo durante el paso del tiempo. El hecho de que yo haya redactado un algoritmo el día de hoy no significa que dentro de un mes vaya a seguir sirviendo, ¿no? O sea, hay que seguirlo actualizando. La comunicación, como siempre, va a ser la base del éxito para lo que sea, pero en la terapia intensiva y en particular en esta transición de traerse al paciente es, es la base del éxito. Entonces, darle su lugar a la gente, permitir que hablen, escucharlo, no decir, ay, me está diciendo puras mentiras, no me interesa lo que me está diciendo, sino de verdad permitir una comunicación que sea efectiva. Y personalmente, no todas las cardiopatías son iguales. Las cardiopatías no son recetas de cocina. No todos los falots se tratan iguales, no todos los fontanes se tratan iguales. Y conocer con detalle a nuestro paciente nos permite prepararnos y mientras más preparados, ¿no? La información es herramienta, definitivamente. Evitar la entrega de amigo o de etiqueta, le llamo yo. Entonces, como el cirujano es mi amigo y a mí me tocó hacer el eco, no, es que todo bellísimo, todo padrísimo, no, la función bien, la insuficiencia leve, la corrección quedó padrísima, o sea, todos podemos ser amigos de la puerta del hospital hacia afuera o incluso adentro, pero los números y los datos son concretos. Cuánto de insuficiencia, cuánto de función y las lesiones residuales, que creo que, sí, las lesiones residuales no son sinónimo de errores. No debemos de quitarnos esa etiqueta de, ay, es que lo operó muy mal porque le dejó un montón de lesiones residuales. Eso no es cierto. Hay lesiones residuales que se dejan que se quedan porque sabemos que no se deben de tratar en ese momento. Hay lesiones residuales intencionales, por eso la palabra residual, no soy fan de esa palabra, pero bueno, eh, pero si no conocemos a detalle cómo se quedó el corazón en ese momento, entonces no vamos a poder tratarlo, definitivamente. Y muy importante, hay lesiones que cambian con el paso del tiempo. Las funciones ventriculares cambian con el paso del tiempo, los gradientes cambian con el paso del tiempo, los bandajes caminan también con el paso del tiempo. Entonces, no nada más es casarnos con que tiene fédides no sé cuánto y con eso ya todo es feliz. No, por favor. Eh, y pues mensajes que siempre se llevaré conmigo a todos lados, gracias a mis maestros. El cardiópata siempre, siempre tiene la culpa hasta no demostrar lo contrario. No podemos pensar en razones y causas más raras y extrañas si no estamos completamente seguros de que el cardiópata, algo está pasando con el cardiópata y eso incluye toda la respuesta inflamatoria o los cambios hemodinámicos relacionados con el procedimiento quirúrgico. ¿Okay?
y los ojos no ven lo que la mente no sabe. Entonces, una vez más, la información es la base del éxito para todos. Y pues les agradezco muchísimo a todos. Charlie, de verdad, muchas gracias por la invitación. Y ahora sí que estoy abierta a todas las preguntas, quejas o sugerencias que quieran hacer. Muchísimas gracias, Chana. La verdad es que, al contrario, muchas felicidades por tu charla, por tu presentación y, pues claro, o sea, definitivamente esos puntos que tocaste al final, aparte, evidentemente, de todo el trayecto de la charla, es importante, ¿no? Y al final de cuentas lo decías, la comunicación hoy es la base de todo y una comunicación efectiva y honesta al final del día puede ser la diferencia, ¿no? Porque todos buscamos esa parte. A veces nos cuesta mucho trabajo, hablo personalmente de la parte quirúrgica, ¿no? El decir, híjole, me costó trabajo esto, la verdad es que me pasó esto, la verdad es que desgarré esto, la verdad es que compliqué esto, le di un punto acá, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final eso es información que al grupo siempre le va a funcionar y que a veces pesa, pero creo que es parte fundamental, ¿no? De esto. Yo quisiera hacerte una pregunta antes de leer un poquito los comentarios. ¿Qué es lo difícil al final del día de implementar estos protocolos? Porque la verdad es que, digo, suenan increíbles y todo, pero cuando llegas a un hospital y dices, a ver, tú líder acá, entonces de repente, bien lo dijiste, ¿no? El paciente está sangrando, alguien opinó, alguien dijo, etcétera. ¿A ti qué te ha tocado implementar estos protocolos? Independientemente, digo, para convencer al grupo, ¿qué es? Si yo te pidiera hoy un consejo, oye, voy a abrir un grupo y necesito implementar los protocolos, ¿qué es lo complejo y cómo es convencer al grupo? Yo creo que primero, porque aunque sí estamos en una situación muy compleja de mucha gravedad, todos sentimos que tenemos prisa, ¿no? Entonces, yo quiero entregar porque yo ya me tengo que ir, porque ya salí bien tarde, porque lo que tú quieras, ¿no? Y la verdad es que como intensivistas a veces lo hacemos bueno, no lo hacemos a propósito, pero o sea, a mí en lo personal me abruma tener demasiada gente en la terapia y de repente veo tanta gente que de verdad me doy cuenta que me bloqueo y digo, ¿sabes qué? Ya no me cuentes toda la Rosa de Guadalupe, solo dame la información que necesito y sálganse. Sálganse porque me da claustrofobia, hacen muchísimo ruido, no me puedo concentrar y entonces me abruma demasiada gente. Entonces, tengo que, en lo personal, a mí lo que me pasa mucho es que necesito tener mucha paciencia, aceptar que en algunos hospitales, a lo mejor no me pasa tanto en el instituto, pero en otros hospitales donde he ido a trabajar, por ejemplo, las enfermeras no son enfermeras intensivistas o no son cardiovasculares. Entonces, tengo que hablar más despacio, tengo que explicar o tenemos que explicar con más detalle. Yo trato de, desde antes, darles un poco de información, ¿no? O sea, no es nada más decirles, ah, ya hay paciente de cardio. No, mira, o sea, va a llegar un niño que llegó así, que satura tanto, que así, y entonces vamos a poner así las cosas y lo primero que nos vamos a fijar es en esto y en esto, ¿no? Entonces, creo que definitivamente lo primero que tenemos que hacer para, para poder mejorar es conocer nuestro equipo, cuáles son nuestras debilidades y cuáles son nuestras fortalezas. Si a lo mejor estoy con un equipo en el que yo sé que las enfermeras cardiovasculares dominan los términos, las infusiones, las preparaciones, el sangrado, híjole, yo ya sé que en ese aspecto ni me voy a tardar, ¿no? Pero también creo que la parte de ser humildes y ponernos todos al mismo nivel, ¿no? Porque pues ha pasado, ¿no? Que llegan algunas personas a la terapia, así como la corte celestial y la capa, y ya llegó el superhéroe, y entonces yo hice, y a todo el mundo le da pena o le da miedo preguntarle al cirujano, oye, y no sé, parece una pregunta tonta, pero ¿y tú cierras la C y B con puntos continuos o con puntos simples? Ah, O no sé, ¿cuánto fue del recuperador celular? No sé, cosas básicas, pero les da pena porque no nos vemos al mismo nivel, ¿no? Entonces, creo que entrar en confianza es una de las tantas que hace también
invitar al resto de la gente a participar, ¿no? A sentirse incluido y a que pueden aportar cosas diferentes. De acuerdo. Pero, pues, eso es lo que a mí se me ocurre. Sí, seguro. El doctor Bolio te comenta, bueno, comenta, importante los IO5. Me gustó que lo que le toca a cada quien lo veas como un divertido reto, eso hace la diferencia. Líderes de cada disciplina deben de ponerse de acuerdo con el checklist y convencer a su grupo, evitar adjetivos, no opinar del trabajo del otro, pedir ayuda y no exigir. Te felicita y evidentemente te da las gracias. Muchas gracias, doctor. Sí, a eso me refería un poco con esto de la comunicación efectiva y no afectiva, ¿no? Así de, porque luego pasa que es así de, ay, va a venir el residente, a ver qué me va a decir, a ver qué hiciste, a ver cómo lo preparaste, pero ¿por qué lo pusiste ahí? O sea, hay que evitar, como dice el doctor, como juzgar o señalar. A lo mejor tú piensas que lo hubieras podido hacer diferente o mejor, pero ese no es el momento para externar esa información, ¿no? Entonces, creo que es muy, muy importante ser lo más objetivos posible. De acuerdo, sí. Sí, de acuerdísimo. Luis Martínez también te felicita y que muy buenas conclusiones. Andy Rodríguez también, muchas gracias. Pues sí, no sé si tengamos más preguntas, más comentarios para la doctora Chantal. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Doctora, Yo, adelante. yo primero. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, sí. Sí, eso sí. Ay, pues me encantó tu plática, Chan, y la verdad, como comentaste, siempre ser humildes, el ego debe estar afuera. Algo que me encantó de trabajar en Médica Sur contigo, me ha encantado es que al principio yo, o sea, yo que vengo de otra escuela llegué y dije, no, de seguro han de ser bien intensos, no voy a poder opinar. Pero ya conforme vi cómo era el equipo y dije, no, a ver, o sea, pues el que la lleva es el paciente. Si no hablo o abro mi boca, pues al final el paciente se va a deteriorar. Y fue cuando empecé a tener esa confianza y vi que al contrario era receptivo, apoyaba, no era como que, ¿cómo ella va a saber? O cosas así, ¿no? Al contrario, todos en equipo y eso me encantó. Y eso me ha encantado, la verdad, muchas felicidades por tu plática, me encantó. Muchas gracias. No, gracias a ti, Susi. Sí, y algo también súper importante es, como dijiste, la inclusión, ¿no? O sea, eso que eso sí es real. Hay ocasiones en las que como bien lo dijiste, a veces todos quisiéramos ser súper amigos y todos quisiéramos ser el mejor equipo social dentro de un grupo, ¿no? Pero muchas veces sabes que existen diferencias, pero literal, lo que dijeron es real. El paciente es el único que tiene la repercusión de una buena o mala entrega, independientemente de las relaciones. Incluir a las enfermeras se me hace fenomenal. La verdad es que este tema de repente tú como cirujano sales a la terapia y dices, híjole, ¿por qué no le conectan ya el monitor? ¿O por qué no tiene la línea arterial? ¿Por qué no? Y entonces tú estás, de verdad, o sea, te desespera, pero no sabes esos procesos, ¿no? Que deben de llevar para hacer toda esta situación de conexiones, etcétera, que hablabas de la tecnología. Entonces, incluir, ¿no? La opinión de la enfermera, la entrega de perfusión creo que es parte fundamental de esto. Y siempre, como desafortunadamente lo dejamos un poco de lado, creo que eso es increíble, ¿no? Esa comunicación y ese flujo de personal al quirófano y fuera del mismo para darle esta continuidad y agilizar estos procesos, ¿no? Sí, la realidad es que también ellas dan muy buenas ideas, ¿no? Yo la verdad es que he tenido oportunidad como le he dicho, ha platicado a Susi, pues de trabajar no nada más en la parte institucional, ahora sí que en el instituto donde estoy, pero también trabajar con diferentes grupos en otros hospitales. También he tenido la fortuna como de analizar o de aprender de diferentes grupos, algunos aquí en México, otros en otras partes, y veo que hasta las mismas enfermeras, ¿no? Te van diciendo, doctora, es que para mí es súper así, pareciera algo absurdo, ¿no? Pero me hace la vida diferente si usted me avisa desde un principio de qué lado viene el catéter. Claro. Ay, no, pues vámonos, ¿no? Entonces pongo mis bombas de este lado, pongo mi ventilador de este lado, ¿cuántos de ellos va a traer?
no sé, cosas tan sencillas que les facilita la vida a ellas, ¿no? Y algo que, como tú dices, para nosotros puede ser como no me importa si les, o sea, para mí en este momento no es importante que estés checando cuántos cables y cuántas bombas le debes al quirófano porque me las prestaron. Para nosotros no es importante, pero desafortunadamente para ellas sí lo puede llegar a ser en ese momento. Y entonces, si uno no le da la importancia, ellas se sienten como agredidas, ¿no? Como que no me están dejando hacer mi trabajo. Entonces, también si nosotros les facilitáramos esas cosas tan absurdas como en algunos hospitales he llegado a hacer, que les digo, llévense las bombas de la terapia para que no las tengan que cambiar, ¿no? Entonces se llevan las bombas, las instalan y entonces ya me traen las bombas ya instaladas. Y las enfermeras dicen, no, doctora, es que es padrísimo porque ya no las tengo que volver a conectar y desconectar. Y no es por comodidad, es por seguridad del paciente, porque ese es el momento en el que al paciente, mientras menos le tienes que hacer, es lo ideal, ¿no? Entonces, sí creo que uno de los mensajes que tal vez olvidé poner en la diapositiva es, conozcan a su gente, involucren a su gente, involucrar al personal de enfermería yo creo que es de las cosas más enriquecedoras y no nada más en la parte educativa que me gusta muchísimo, sino también en que te da esa seguridad de decir, esa enfermera va a saber que cuando vea el monitor que la presión pulmonar le está subiendo, me va a entender por qué me voy a estresar, ¿no? Y va a saber en qué momento levantar la mano y decir, doctora, algo no está bien. Entonces, invitar al personal de enfermería, la verdad es que sí sería uno de mis top 10 de recomendaciones para quien sea que quiere salir al mundo y tratar de seguir salvando corazones. Perfecto, buenísimo, Chan. Muy bien, pues no sé si tengamos algún otro. A ver, el doctor Bolio nos comenta, los dos extremos son malos, ni todo maravilloso porque eres mi amigo, pero tampoco eres predispuesto a que como me caes mal, todo lo malo del paciente es por tu culpa. Sí, Sí. definitivo. Eso es algo que tenemos que ver. Susi, estos protocolos también ayudan a que los hospitales estén certificados en la Young Commission. Sí, de acuerdo. O sea, creo que hoy antes costaba mucho trabajo desde que hablabas de protocolo, no, los protocolos, no, todos los países son iguales, pero hoy creo que los protocolos al final del día son necesarios, ¿no? Como bien lo dijiste, hay algunas situaciones extras que pueden irse modificando sobre la marcha, pero protocolizarlos y actualizar sus protocolos, la realidad es que nos van a dar la excelencia que es la que todos buscamos con los niños con cardiopatías, ¿no? Muy bien, Chan, pues algo con lo que Súper. quieras terminar tu charla. No, pues nada, nuevamente agradecerles la invitación a la embajadora Susi, y pues nada más, de verdad, muchas gracias. Fue todo un gustazo andar por aquí con ustedes. Te agradezco mucho, Chantal, de verdad. Esperemos que sea la primera de muchas charlas o muchas pues, que tengamos aquí. Siempre invitada también a nuestro journal. Agradecerle a Susi. De todos modos, no se salva porque pronto ya le tocará por ahí presentar. Y la próxima semana el doctor Guillermo Godoy desde Torreón nos presentará un tema de sellas por mínima invasión. Nuevamente todos cordialmente invitados. Les agradezco todo su presencia. Les mando por ahí el link de la grabación. Y bueno, pues nuevamente muchas gracias, Chan. Que tengan todos muy buenas noches. Nos vemos la siguiente. Nos vemos, gracias. Bye.